una lista subjetiva de nuestros álbumes favoritos de este año. Los elegidos del 2021 que según nosotros tienen que escuchar. 60 álbumes internacionales que no se pueden perder y que sonaron duro en el Wild Brunch. Este es el Wild Brunch. Lo que está a punto de experimentar en los siguientes minutos podría generar emociones fuertes. El equipo de Wild Brunch le aconseja subir el volumen y escuchar con atención. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este especial, nuestra última ya parte del año del Wild Brunch, donde hacemos nuestro conteo de los discos que más nos gustaron este 2021. Pueden decir que fueron los mejores, no nos gusta ser tan absolutistas, entonces vamos a decir que son por lo menos los que a nosotros más nos gustaron y que estuvieron sonando también durante todo este 2021 y que no se pueden perder. Yo soy Arturo Uriza. Muchas gracias a todo el equipo técnico también, que por primera vez estamos haciendo este formato un poquito más pro. Se los agradezco de verdad a Ina Cabañas, a Schroeder Coronado, a Elena Guarneros, a Daniel Zavala, a Charlie, a Chucho, a Isra también, por ahí a Rubén que anda también ayudándonos. Muchas gracias. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Son 60 discos. Ya si han visto cómo funciona más o menos estos conteos en otros años, sabrán que trato de no darle tanto espacio a los primeros materiales, ubicar un poquito mejor los que están ya al final de la lista, pero también aclarar que a pesar de que sí hay un conteo y hay una jerarquía numérica, en realidad todos estos materiales son valiosos y todos valen la pena y todos tienen que escucharlos, o según nosotros son discos que no se pueden perder. Incluso también diría que estos 60 discos, cualquier canción que agarren de cualquiera de estos discos vale la pena. A lo mejor algunos discos no son precisamente del tipo de música que les gustan, o a lo mejor algunos son más experimentales o otros son más pop, pero definitivamente creo que son materiales que están proponiendo algo, algunas bandas nuevas, algunas bandas que ya seguramente conocen o que conocemos todos, ya verán más o menos por dónde va. Vamos a comenzar con nuestro número 60, el regreso de Black Dice. Después de unos cuantos años sin hacer nada, regresa este trío neoyorquino de música electrónica experimental, de noise. Tienen una parte también pues un poco más cercana en estos momentos al techno. Ya han pasado unos cuantos años, se han alejado de esta parte tan abstracta y tan ruidosa y entregan este material de mod prog sick, definitivamente uno de mis discos favoritos de este año. El número 59, directamente desde el Reino Unido, una banda también que les hemos recomendado un montón, se llaman Shame. En enero sacan este disco llamado Drunk Tank Pink. Me llama la atención que no tuvieron mucho pues, como movimiento entre los medios especializados, como que de repente se le olvidó a la gente que habían sacado un disco, tal vez porque fue en enero, pero definitivamente es de los discos de guitarras que no se pueden perder. Ese es el número 59. También del Reino Unido, número 58, son los señores de Sleaford Mods. Uno de estos proyectos que también he estado hablando de ellos desde hace muchos años. Los hemos campeoneado un montón en el Wild Brunch. Es un dúo, están con un pie un poquito en el hip hop, un poquito en el spoken word. Tienen esta actitud también muy punk. Este último material se llama Spare Ribs. Si les gusta ese sonido como medio a la John Cooper Clarke, definitivamente es un disco que no se pueden perder. Número 57, también del Reino Unido, es un proyecto llamado Bicep. Para aquellos a los que les guste la música electrónica, es un disco que tienen que escuchar. Seguramente muchos de ustedes ya los ubican. Tienen estas colaboraciones con Clara Lazan, que fueron de las cosas que más se programaron en la radio del Reino Unido. Y tienen esta mezcla un poco como entre el techno de Berlín, entre el house, pues bastante contemporáneo. Muy chido este disco de Bicep, Isles se llama. Número 56, el señor John Dwyer. A lo mejor algunos de ustedes lo ubican por esta extensa carrera que ya lleva en el garage, en el punk.
específicamente con bandas como The Oasis. En esta ocasión se dedica a reunir un grupo de músicos que están pues más en el jazz, en la experimentación, un disco que por momentos puede recordar las partes más también complejas y experimentales de gente como Frank Zappa, pero también pues muy contemporáneo, muy nuevo, alejado definitivamente del garage, pero también con una psicodelia bastante potente. Ese es el número 56. En el número 55, Madlib, colaborando con Fortet. Este también fue un disco excepcional para aquellos a los que les guste, por una parte, la producción de la música electrónica y también el hip hop instrumental. Fortet decidió recibir todo este material de Madlib que lleva compilando desde hace años, ordenarlo, mixearlo y de alguna forma producir estos tracks que pues también tienen cierto homenaje al trabajo de gente como Jay Dilla. Madlib es un grande del rap. Seguramente aquellos que estén familiarizados con el rap contemporáneo o el rap de los últimos 20 años ubican perfectamente a Madlib, y la gente que conoce toda esta movida del techno y de la música electrónica contemporánea conocen a Fortet. Así que un disco que no se pueden perder. Sound Ancestors es el número 55. El número 54 es de una chica que originalmente empieza su carrera musical en China, decide empezar un viaje por Europa, llega hasta Estados Unidos y todo esto lo compila de alguna forma en un material que agarra también mucho del ambient, de la música electrónica, pero que también tiene ahí como cierta guía hacia la electrónica experimental alemana de los 70. Incluso dentro de sus etiquetas en Bandcamp pueden encontrar que hace referencia al krautrock, al cosmich, a toda esta música que de alguna forma nutre la parte más espacial de Yellow River Blue, que es nuestro disco número 54, Yu Su. Gran disco, gran portada. Número 53, desde Rotterdam, en los Países Bajos, es esta banda llamada Rats on Raps. El disco se llama Excerpts from Chapter 3, The Mind Runs a Net of Rabbit Paths. Un gran disco. De repente ellos mismos se venden como una banda de punk, pero tienen mucha influencia del New Wave de los 80, tienen por ahí también un sonido pues muy como de bandas más del post-punk. Seguramente si les gustan cosas como Public Image Limited, como Gang of Four, este disco les va a gustar muchísimo. Desde los Países Bajos, Rats on Raps. Ese fue el número 53. 52, vamos con el 52, son los Tindersticks. El disco se llama Distractions. Hubo todo un rollo durante estos últimos meses, todo desde que pues acabó como la primera parte de la pandemia o del encierro fuerte, en que muchas bandas empezaron a soltar materiales que hicieron a distancia, que hicieron durante el encierro. Tindersticks, que son una banda ya también bastante legendaria, fueron una de estas bandas que decidieron trabajar todo desde sus casas, mandarse las cosas, empezar a hacer este material, que la verdad es un disco que se siente con esta carga emocional del encierro, un disco melancólico, un disco de alguna forma triste, pero también esperanzador, porque quiere decir que a pesar de que las circunstancias no eran las mejores, no eran circunstancias óptimas, entregaron un disco fabuloso. Ese es nuestro disco número 52, los Tindersticks Distractions. El número 51, Mouse on Mars, ya también un dúo legendario en la electrónica experimental, uno de sus discos más complejos. Creo que no es un disco que necesariamente le va a gustar a toda la gente. Tiene toda esta parte del breakbeat, del intelligent dance music, toda esta herencia de gente como Square Pusher, como Aphex Twin, pero también pues esta tradición de Mouse on Mars que llevan ya tantos años trabajando en conceptualizar el cómo hacen estos discos que sean y que sigan siendo propositivos. El material se llama AAI y también es de estos discos fuertes de la música electrónica, especialmente si ya conocen a Mouse on Mars y conocen la carrera que han tenido durante estos años, seguramente es un material que tuvieron en su lista. El número 50, Inferno, un disco que solo tiene 2 tracks. Blank Mass, también uno de los grandes productores de electrónica experimental, de ruidismo, de toda esta parte muy oscura. Este disco además tiene un juego de palabras de Inferno, que está como en francés, pero también tiene una descripción de alguna forma o una narrativa bastante infernal, muy ruidosa,
mucho noise por momentos, muchos drones, y también les recomiendo que chequen el video que sacaron de una de las partes de los 2 tracks que componen este material. Blank Mass es el número 50, Inferno es el nombre de este disco. El número 49, Night Shift más bien la banda se llama Night Shift, el disco se llama Zoe, es una banda de Escocia, también bastante nueva. A principios del año programé algunos de los sencillos y me llamaba mucho la atención porque no tienen en realidad este sonido de las bandas escocesas, específicamente de la movida independiente de estos últimos años. Creo que es toda una parte del Reino Unido que ha estado produciendo cosas muy interesantes que también retoman cierto sonido del New Wave, pero también agarran esta otra parte de los 2000. Night Shift es la banda, Zoe es el nombre del disco. En el número 48, como cada año, tengo una compilación. Esta compilación se llama La Ola Interior, Spanish Ambient and Acid Exotism 1983-1990. Es una compilación dedicada a la música electrónica experimental que se hizo en España del 83 a 1990. Han habido ya varias ediciones de Bongo Joe en donde han estado explorando la música española. La Contraola estuvo en uno de nuestros conteos hace un par de años. Ahora esta se llama La Ola Interior porque es música que ve un poco más hacia adentro, una colección de ambient, de New Age. Para decirles exactamente por qué este disco está en mi conteo, cuando lo escuché no conocía absolutamente a nadie de la gente que estaba en esta compilación, lo cual me llena de muchísima alegría. No hay nada mejor que escuchar algo nuevo, algo completamente diferente. En el número 47 tenemos a los Mengers con Goli, un disco producido en México por el señor Hugo Quesada. Uno de los mejores discos de fuzz y de guitarras. No pueden perderse este gran material, Goli de los Mengers. Si van a escuchar un disco en México, apuéstenle a esta banda porque van a ser grandes. Número 46, Menenske Collectivet de Lost Girls. Otro ejemplo de finura en la música electrónica. Este podría pasar más o menos por un EP, porque son en realidad 6 o 7 tracks, pero un par de los tracks duran 7, 10 minutos y también es una introspección muy melancólica, muy nocturna. Tiene elementos también que tienen que ver como con este tecno ambiental, con este house también muy bonito y con una narrativa, pues de repente también como del spoken word. Lost Girls, el disco se llama Menenske Collectivet. En el número 45, probablemente la banda más grande de post-rock que existe, estoy hablando de Godspeed You Black Emperor, sacaron un disco que se llama Godspeed at State's End. Si ya conocen a Godspeed You Black Emperor, sabrán más o menos por dónde va este rollo. Canciones muy largas, tracks con drones, son muchos miembros, entonces también pueden escuchar por momentos pues todas estas partes calmadas, con una narrativa muy específica. De repente también explotan y tienen toda esta historia que va corriendo. Una garantía, siempre los señores de Godspeed You Black Emperor. El disco es Godspeed at State's End. En el número 44, Elegiac, el disco también se llama Elegiac, es un material homónimo formado por uno de los miembros de la legendaria banda Wire. Si no conocen a Wire, este es el dato que siempre digo cuando hablo de Wire. Cuando Robert Smith conoció a Wire antes de formar The Cure, decidió que quería hacer una banda que sonara como Wire, y después de tantos años, en Elegiac podemos encontrar esta mezcla de free jazz, de música experimental, de ruido, pero también toda esta historia que les acompaña desde principios de los 70 hasta ahorita y que por desgracia creo que mucha gente no ubica. Entonces, éntrenle, Elegiac, gran disco, maduro, con muchas influencias también del post-punk y del jazz y del free jazz. En el número 44 tenemos a Big Brave con Vital, otra banda también de Canadá. Es un trío, están un poco metidos en el doom, un poco en el stoner, un poco en el drone, estas voces increíbles, angelicales por momentos, y estas guitarras brutales y estas baterías enormes que suenan como tormentas chocando contra el mar.
Definitivamente, si les gusta el metal experimental, el drone, el doom, ese disco es para ustedes. En el número 42, una banda también que estuvo hace un par de años en nuestro conteo, The Lucid Dream, son del Reino Unido y como buenos ingleses, en estos nuevos materiales le han estado haciendo un homenaje a la música electrónica nacida en la isla, en el Reino Unido. Específicamente al acid house, ahora mezclándolo con otras cosas que tienen que ver con el dub, con el post-punk, por momentos estas sirenas súper chillonas, música de guitarras hecha un poco también para bailar. El disco se llama The Deep End, The Lucid Dream es nuestro número 42. En el número 41 tenemos a esta banda fabulosa danesa llamada Ice Age. Tienen un nuevo disco que se llama Sick Shelter. Y extrañamente, algo que yo no había pensado pudiera suceder, tienen esta influencia de algunas bandas del Britpop que no necesariamente son de mis bandas favoritas. Específicamente tienen un par de rolas en donde coquetean un poco con el sonido de gente como Oasis, pero también tienen esta otra parte muy glam, muy también del rescate del post-punk contemporáneo, estas voces desgarradoras, estas guitarras angulares, estas baterías también complejas, música que se siente muy sudorosa, también muy sexy. El disco es Sick Shelter, la banda es Ice Age. En el número 40, uno de los discos también fabulosos de la mezcla del afrofuturismo con todo lo que está sucediendo en el Reino Unido. Estoy hablando de los Sons of Kemet, Black to the Future. Toda esta descripción inmediata desde el título, algo que creo que funciona muy bien con este orgullo que tiene toda la gente afroamericana y los ingleses también, que son de descendencia pues africana y que agarran los sonidos de África, los mezclan con el jazz, los mezclan con el rock, con el hip hop, con la música electrónica. Todo eso cabe en este nuevo material de Black to the Future, The Sons of Kemet, uno de nuestros discos favoritos, también de las cosas que estuve programando muchísimo. Búsquenlo, no se lo pueden perder. El siguiente disco fue un muy buen año para la música electrónica, especialmente para la música electrónica que tiene un sello muy melancólico, que tiene este sello además nocturno, muy inglés, grisáceo por momentos, pero también muy bello. Creo que existe también esta forma de contar historias a través de detalles que pueden ser muy cinematográficos y ese es el caso específico de Not Waving con How to Leave Your Body. Una de las canciones además que tienen aquí fue de mis tracks favoritos, pero les recomiendo todo el disco How to Leave Your Body de Not Waving, definitivamente de las joyas de la electrónica contemporánea. Lo que sigue, número 38, es Pax. Es una chica que yo conocí este año también, bastante joven. Estaba checando incluso en su descripción de Bandcamp que vino a estudiar a México un par de años, una temporada, y ahí decidió que iba también a empezar a grabar sus canciones. Algunas las escribió estando aquí, dice que se empapó un poco de la cultura también de México, regresa a Estados Unidos y graba este disco que se llama Take the Cake. Si les gusta el sonido de los 90, de estas bandas pues como del grunge y del post-grunge, les va a gustar. También tiene esta parte como medio acústica por momentos, muy post-adolescente, muy como de gente que está en sus 20 tempranos, todavía esta furia y toda esta energía fabulosa. Take the Cake es el nombre de este material, Pax. En el número 37, una banda oscura, ellos se definen como música psicodélica, oscura, pero también están bastante influenciados por el free jazz, por la música electrónica. Estoy hablando de Cult of Dom Keller, el disco se llama They Carried the Death in a UFO, y sí tiene también toda esta parte muy influenciada por la ficción científica, tienen toda esta parte también muy dronera, de repente gritos, de repente baterías también ahí colapsando con estos sintetizadores fabulosos, un poquito de música extrema diría yo de repente, pero definitivamente también de estos discos que valen la pena ampliar un poco los horizontes. En el número 36 tenemos a Stubborn Heart con Made of Static, otro de esos discos de gente que regresa después de 10 años, 8 años, no sé cuánto tiempo llevaban sin sacar un material, pero sacaron este disco fabuloso de Made of Static. Si les gusta gente como Uncle, como Toy Drum,
Seguramente esto les va a gustar mucho. Es electrónica muy fina, tranquila por momentos, también muy emocional, con unas voces increíbles. De hecho, me recuerda también un poco a Voice Noise, ya llegaremos un poco a eso, pero si les gusta ese tipo de electrónica con mucho corazón, este disco es para ustedes, Made of Static de Stubborn Heart. En el número 35, desde Francia, un trío que también está agarrando este sonido del krautrock, cierta parte como medio progre, pero también ambientalosa de repente. Se llaman Bake y tienen este material llamado Surrounding Structures, es el número 35. Y para aquellos que les gusten bandas como Can, como Big, a lo mejor, que también son más contemporáneas, Bake es una banda que no se pueden perder. Cada año tengo un material que me cuesta un poco de trabajo admitir que me gusta tanto como para estar en la lista. Ese es el caso de Pont, se escribe en PWNT, el disco es Days in the Summer. Es un disco de esta nueva psicodelia, muy influenciada por bandas como Pont, como Tame Impala, como todo lo que ha estado surgiendo en estos últimos 15 años y que funciona muy bien. Tiene esta otra parte también electrónica, tiene esta parte como muy de road trip, de ir ahí manejando, el sol en la cara, el viento fresco. El disco se llama Days in the Summer, la banda es Pont. Vamos con el número 33, Snapped Ankles. Ya estamos llegando a los números más fuertes. A lo mejor a estos proyectos que ya he estado campeoneando desde algunos años, que han estado en los conteos también anteriores. Específicamente con bandas como Snapped Ankles hay una cosa bien interesante. Todos los discos que han sacado han estado en nuestros conteos porque todos valen la pena. Los Snapped Ankles son un proyecto de Londres. Desde hace ya algunos años se han dedicado también a jugar con esta idea como de la de-evolución, algo que supongo le robaron un poco a Divo, jugar con estos conceptos del hombre de las cavernas, de tener estos retrocesos a la naturaleza y también de alguna forma de respetar esta parte pues, muy naturalista de la música y mezclarla con la síntesis electrónica y con sonidos que a lo mejor también tienen mucho que ver con la música de los 70, con bandas y proyectos como Tangerine Dream, pero llevados a este otro extremo, mezclado con gente como Divo, ¿no? El disco se llama Forest of Your Problems. Tienen varios sencillos y varios videos donde además una de las intenciones más fuertes es hablar sobre el estado del mundo, sobre la contaminación, sobre el calentamiento global, pero también sin aleccionar, ¿no? Creo que eso es importante en este tipo de materiales. Tienen la energía, tienen la potencia, tienen un mensaje, pero no se trata nada más de tratar de enseñarle a la gente, ¿no? Ese es uno de nuestros discos favoritos del año, Snapped Ankles con Forest of Your Problems. El número 32, desde Sudáfrica, Deep Aztec con Healing Frequencies. Cuando vi este disco y cuando lo escuché por primera vez, estaba checando ahí en el Bandcamp qué etiquetas le iban mejor y lo describían como un proyecto de funk y de música electrónica, pero creo que también hay muchas cosas sucediendo en este material llamado Healing Frequencies. Hay toda una evolución de la música de África contemporánea, mucha polirritmia, pero también cierto minimalismo que tiene que ver con una herencia del house y de un house que viene desde los 80 de Estados Unidos, desde el house de Chicago, pero que también evoluciona y que creo que pasa desde el Reino Unido hasta África y un poco de regreso. Y también tiene todo este rollo como muy veraniego, muy de fiesta, muy como la portada de estar adentro de una piscina flotando y que nada más dejes que la música te traspase. Healing Frequencies es el nombre del disco, Deep Aztec es este proyecto en el número 32. Darkside está en nuestro número 31, es el segundo material de este proyecto en el que está involucrado nada más y nada menos que el señor Nicolas Jarre. En esta ocasión, tirándole todavía un poco más hacia estas piezas ambientales. En el disco anterior creo que tienen todavía una parte mucho más móvil, que creo que tiene que ver también con cómo la carrera de Nicolas Jarre ha ido evolucionando. En este material se siente también esta tranquilidad, esta madurez, esta música pues hecha como para la mente, para relajarse, pero también para contar historias. El nombre del disco es Spiral.
El proyecto es Darkside y es nuestro número 31. En el número 30, un disco de guitarras. Durante varios programas estuve tratando de pensar qué es lo que me recordaba Upper Wilds. Pasé varios programas poniendo las rolas de este disco de Venus, que además es bien interesante porque tienen el mismo título, pero solo vienen diferenciadas por números. Entonces, del track del 1 al 9 y así una narrativa muy directa, de música también potente, muchas guitarras y una voz que por momentos me recuerda a R.E.M., pero también me recuerda a The Thermals, pero también en este contexto bastante más punk y bastante más rudo. El disco se llama Venus, la banda es Upper Wilds. En el número 29 tenemos a Joy Orbison con Still Sleeping Volume 1. Si van a escuchar un disco de música electrónica de todo este conteo, ese es el que tienen que escuchar. Un disco también muy ambiental por momentos, con toda esta pues también narrativa muy específica que va de momentos muy tranquilos a momentos más bailables, a estas voces y colaboraciones fabulosas. Still Sleeping es además el primer material de Joy Orbison. Llevaba ya muchos años como DJ, bastante presente en la escena de la música electrónica, pero sin haber lanzado un material completo. Y con este disco, que es su disco debut, definitivamente vale la pena anotarlo para ver qué es lo que va a estar haciendo en el futuro, porque vale muchísimo la pena. Un disco muy fino, también muy cinematográfico, que incluso pueden checarlo desde la portada. Por cierto, qué bien quedaron las portadas, están de este lado, ¿eh? Qué bien quedaron las portadas aquí, chequen. Ahí está, 29. Joy Orbison, Still Sleeping Volume 1. En el número 28, Shannon and the Clams, desde California, Year of the Spider. Es una de estas bandas que la verdad yo ya no le veía mucho para dónde. De hecho, había visto que había salido el disco y lo estaba evitando un poquito. Los primeros materiales de Shannon and the Clams me gustan mucho, pero creo que sufren, o esta banda por lo menos sufre, de lo que han sufrido muchas de las bandas que salieron de disqueras como Burger Records, que es que se les acabó la fórmula. Empezaron como una banda de punk, luego viajan al garage y luego empiezan a hacer esta música como muy de los 50, de los 60, del rock and roll. Y es por eso que me había tomado mi tiempo en escuchar este disco. Luego escuché uno de los sencillos y por completo me cambió el chip. Tienen un track que podría ser perfectamente parte de uno de los discos de Amy Winehouse, este soul muy bonito, muy pop. Tienen otro track que podría ser completamente de una banda de los 70 de post-punk súper oscuro. Tienen otros tracks que tienen este sonido también más garachoso y sorprendentemente un disco muy fresco, a pesar de que sea una banda que ya lleva bastantes años. Year of the Spider es nuestro disco número 28, Shannon and the Clams desde California. El siguiente material, disco número 27, Saint Etienne, I've Been Trying to Tell You. Tiene 20 años o más que sacaron su primer disco, el Foxbase Alpha, y de aquellos años en que jugaban con esta psicodelia pop mezclada con la música electrónica, han llegado a un punto de madurez increíble. Incluso los videos me recordaban películas de Eric Rohmer, toda esta nostalgia pues como de la juventud, pero vista ya a través de gente madura, de gente también que está haciendo música que puede empatar con cualquier personalidad, con cualquier otra búsqueda mental, con estas narrativas muy poéticas, muy bonitas. El disco en general también toma de estos pasajes del ambient, de la música electrónica, pero los hace pues, de una forma muy llevadera y de una forma también muy contemporánea y muy nueva. Es muy raro que una banda y que un proyecto específicamente de música electrónica pues tenga todavía esta frescura en donde puedes no compararlos con materiales clásicos, como les mencionaba, con Foxbase Alpha, sino tener un material nuevo, muy digno, y también de esos discos que se tienen que escuchar de principio a fin y en orden, porque te van contando toda una historia. Ese fue el 27. En número 26 tenemos otro disco de afrofuturismo, Moor Mother, que seguramente algunas ubican, porque fue de estos proyectos a los que la Sub Pop les empezó a apostar al principio de su carrera. Parecía que iban más hacia un lado de rap, como de rap alternativo,
de este rap que tiene también mucho que ver con la música electrónica. Y en este material tienen también unas partes de repente medio yaceadas, otras partes muy tranquilas, otras partes que tienen mucha energía, tracks muy cortos, 2 minutos y medio, y además también una parte ideológica muy fuerte. Black Encyclopedia of the Air, desde el título hablan mucho también sobre todo el contexto cultural de la gente que viene o que emigra hacia otras partes, ya sea de Estados Unidos o del Reino Unido o de Europa en general, y de la gente además que es árabe, de la gente de África. Un montón de cosas súper interesantes en este material de Black Encyclopedia of the Air. Moore Mother es la banda, ese fue el 26. Ahora desde Japón, número 25, una de mis grandes recomendaciones de este año fue Buffalo Daughter. Es una banda que además lleva muchísimos años. Leí que estuvo en la disquera de los Beastie Boys. Nunca había encontrado nada de esta banda hasta este nuevo material que se llama We Are The Times. No se dejen llevar por la portada. A lo mejor la portada no es la más llamativa o la más bonita que verán este año, pero la música es fabulosa. Tienen también esta parte que me encanta, de utilizar ciertos elementos, ciertos instrumentos que están relacionados con cierto tipo de música que no necesariamente se relaciona con las guitarras. Específicamente utilizan un Roland 303 que crea estas líneas de bajo. En realidad, pues mucha gente las utiliza como estos adornos medio picantes en el acid house, y que aquí las combinan con baterías reales, con guitarras, que las usan a veces sí como una línea de bajo, pero también acompañada de otros tantos instrumentos. La banda es Buffalo Daughter, son un trío japonés. We Are The Times es el nombre del disco. En el número 24 tenemos a Voice Noise. El disco se llama Polarity, pero en realidad se escribe más diagonal menos, y es una de estas nuevas entregas de un proyecto que vengo siguiendo también desde hace muchos años. Es interesante también la evolución de cómo la música electrónica, que se estaba mezclando como con el French Touch y con el rock, y como toda esta cultura también naciente en los 2000 de la fiesta y de tener bandas en vivo y de tener DJs acompañándole, ha dado materiales tan finos como este último disco de Voice Noise. Polarity definitivamente es un disco que necesitan escuchar para agregar a sus playlists de fiesta. Como les decía, si les gusta todo este rollo del French Touch y de la electrónica, a lo mejor de los 2000, cosas como Justice, como lo que editaba Ed Banger, esto es un poco la evolución de ese sonido. En el número 23, esta es la única banda que aparece 2 veces en este conteo. Aparece y relativamente no, porque en realidad no es un disco en solitario de Big Brave, que ya estuvo un poco más arriba. Es un disco con el legendario dúo de metal experimental The Body, que en esta ocasión deciden alejarse un poco de su zona de confort y hacer un disco inspirado por la música sureña de Estados Unidos. Específicamente por el country, por esta música que tiene mucho que ver con el americana. Tiene también una narrativa bien interesante en donde las voces tienen esta otra parte bucólica, campirana, pero también se encuentran con guitarras pues, muy bellas, con estas influencias tanto de The Body como de Big Brave. Aquí sorprendentemente no hay estas baterías tan enormes como en otros discos, tanto de The Body como de Big Brave, pero definitivamente es un disco muy bonito. Se llama Living None But Small Birds. Desde el título y desde la portada se puede augurar un disco muy muy bello, y eso es lo que entregaron. Ese es el número 23. 22, uno de los discos mexicanos también del año. Sé que salieron muchas cosas en México. Tuve que elegir con mucho cuidado. Tengo que decir además que esta lista originalmente eran más o menos 86 discos. Decidí recortarlo porque a veces también ya es mucho. Incluso para mí, escuchar 60 discos de jalón, pues es mucho material. Así que este disco lo elegí también un poco desde mi fanatismo, tengo que ser completamente honesto, porque llevo muchos años siguiendo la carrera de Alejandro Rosso por la Plastilina Mosh. Alejandro Rosso es la mitad de Plastilina Mosh, y por muchos años no me quedaba claro quién era el que dotaba a Plastilina Mosh de estas partes más yaceras, como más finas, de estas partes que tienen también
pues cierta influencia de gente como Ennio Morricone, de los soundtracks de música italiana, de los spaghetti westerns, y aquí se puede encontrar eso. Si tuviera que describirlo con dos proyectos, sería como si juntan a Tangerine Dream con Ennio Morricone, pero los trajeran a México para hacer el soundtrack de una película de ficheras. Ese es justamente la descripción de Vita Nocturna, el primer material solista de Alejandro Rosso. Gran material. Lo pueden comprar además en Bandcamp y en su página está creo que en 150 pesos. Y es muy diferente a lo que hace con Plastilina Mosh, pero también tiene cierta idea que supongo permanece y se puede notar en los discos de la Plastilina. Número 21, desde California, una banda también que según yo, en algunos años va a explotar, si no es que el próximo año. Estoy hablando de Lily, se escribe con doble I y con una Y al final. Tiene este material llamado TV or Not TV y una de las cosas más interesantes de este disco es que pueden escuchar una de las rolas y pensar que es una banda pues un poco más del rock influenciado por gente como Arctic Monkeys o de bandas un poco más fresonas. Y pueden escuchar otro y suena totalmente caótico y experimental y ruidoso y para nada con la otra rola que habían escuchado antes. Creo que es una de las cosas que más me gustan de estos últimos años, en donde no necesariamente tiene que sonar igual todo un disco o tiene que haber cierta continuidad en el sonido. Esta banda hace lo que quiere, pueden hacer canciones muy pop, pueden hacer otras rolas que son bastante ruidosas, medio noiseronas. El disco se llama TV or Not TV, la banda se llama Lily, son de California, échenle una escuchada. Llegamos a nuestro número 20. Nuestro número 20 es una banda que también descubrí hace unos cuantos meses. Desde enero, que también hemos estado programando en el Wild Brunch muchas de las cosas que están apareciendo en este conteo, me pareció que era un año excepcional para la música. Hubo muchísimos materiales, hubo tantos discos tan increíbles que yo he estado checando, trato de evitarlo antes de hacer esta lista, pero he estado checando un par de las listas que ya sacaron gente como Stereo Gum, vi algunos de los números que sacó la gente de Pitchfork y a pesar de que tenía en mi lista 80 y tantos materiales, había discos que no escuché y que todavía tengo de tarea para escuchar a final de este año y el próximo año. Si no han escuchado este material de Rhythm de Boca Gentle, tienen que hacerlo. Es un disco que por momentos tiene el sonido de Kate Bush y por momentos tiene el sonido de los Talking Heads, pero también es muy nuevo. No están robándoles en realidad, se notan las influencias. Son dos chicas y un chico, son londinenses y este definitivamente es uno de los discos más sui generis que escuché durante este 2021. El material se llama Rhythm, Boca Gentle es la banda. En el número 19, un disco hermoso de música electrónica. El disco se llama Always Inside Your Head, siempre en tu cabeza. Tiene también una de mis canciones favoritas de este 2021 que se llama In Love Too, 7 minutos de pura gloria. También tienen de alguna forma esta narrativa que mezcla esta parte de bandas como The Orb, con cosas también muy nuevas, muy propositivas, y estas partes que tienen que ver con la tecnología y con el uso de la música electrónica, pues también como parte de una identidad, ¿no? Y como parte de ciertas movidas artísticas que no solamente están diseñadas para la pista de baile o para ambientar algo, ¿no? Tienen toda una historia, tienen todo un contexto, tienen también una idea muy específica de lo que quieren hacer y este disco definitivamente vale la pena por eso. Disco muy muy bello, como les decía, de esos materiales que además tienen que escuchar con audífonos porque todos los detalles de producción son increíbles. Lone, número 19, Always Inside Your Head es el nombre del disco. En el número 18, yo no había escuchado un disco completo de Marisa Nadler. Le tengo que agradecer además a Marcos Hassan, que él fue el que me dijo, tienes que entrarle por acá y por acá y por acá. Pero el primero que escuché completo fue este nuevo material que se llama The Path of the Clouds. Marisa Nadler de repente puede tener estos momentos acústicos, también bastante bellos, pero también pues de alguna forma muy tristes, muy melancólicos, y en otros momentos coquetear con este sonido
que obviamente no inventó, pero que una de las grandes cantantes de este tipo de sonido muy melancólico, o como diría Bobby Gillespie, de las baladas narcolépticas como Lana del Rey, aprovecha aquí Marisa Nadler. Entonces, si les gusta ese sonido de balada narcoléptica, muy de ensoñación, les recomiendo este disco. The Path of the Clouds es el 18, Marisa Nadler. El número 17, un disco que entró ya nada más barriéndose en este conteo. Me había rehusado a escuchar este material de Turnstile. La verdad es que a veces estoy un poco en contra del hype, a veces me dejo llevar por él, pero el caso de Turnstile fue que los vi en vivo y me cambió por completo la idea de esta banda. Una banda que en sus principios estaba muy encadenada al hardcore, a toda esta energía del hardcore, y que en este nuevo material, pues de repente ya le metieron colaboraciones con Blood Orange, unas cuantas baladas, percusiones ahí medio latinas, mucha energía, y pues hay quienes los han considerado ya no parte del hardcore, sino del artcore, que tiene que ver también con estas otras búsquedas muy pop, muy energéticas, que yo creo que puede escuchar cualquier persona. Si les gustaba el post-hardcore de los 2000, bandas como Curl Up and Die, como Glassjaw, y ahora tienen una evolución o que tuvieron su evolución hacia otros terrenos, Turnstile definitivamente es una banda que les va a gustar. Y si no les gusta tampoco ese sonido del post-hardcore de los 2000, muy probablemente también les va a gustar Turnstile porque tienen muchísimo poder. Tienen mucho poder, estas líneas de bajo increíbles, mucho groove, de repente hasta coquetean pues un poco como con cosas medio funkeras, un poco con influencias a lo mejor mínimas del nu metal de los 2000. De plano, un discazo para aquellos que les gusta la música de guitarras, necesario. En el número 16 tenemos a Aesop Rock con Blockhead. El disco es Garbology. Después de muchos años de estar colaborando, es el primer material en el que comparten crédito en el título. Aesop Rock, mi rapero favorito de plano, tiene años sacando discos fabulosos, uno tras otro, increíbles. Y en esta ocasión regresa con Blockhead, que fue uno de sus productores durante la etapa de None Shall Pass, y hacen este disco también bastante maduro, pero que de alguna forma también podremos traquear hacia el trabajo que estaban haciendo hace algunos años, y se siente muy fresco, las narrativas todavía, todo lo que están diciendo. Un dato curioso es que este material, si lo compran en formato físico, está hecho de material reciclado, tanto el papel como el vinilo. No sé cómo suene, porque pues, el vinilo tiene que ser virgen siempre para que suene bien, pero supongo que hubo ahí algún proceso. Toda la idea es cómo hemos llenado de basura el mundo, nuestras cabezas, nuestras ideas, todo eso está ahí. El disco es Garbology, Aesop Rock y Blockhead. El siguiente disco, nuestro número 15, ya estamos acercándonos peligrosamente al final. Les había dicho que del 60 para cierto número no hay en realidad una jerarquía numérica. Aquí es en donde ya empieza, y por lo menos del 15 al 10 y luego del 10 al 1 ya son discos que definitivamente están muy metidos en nuestras preferencias y en lo que sí consideramos es lo mejor del año. El número 15 es una banda bastante nueva, un dúo en realidad, neoyorquinos de Brooklyn. Se llaman Water From Your Eyes, el material es Structure, y tienen esta particularidad también de por muchos momentos ser pues más bien como melódicos, y en otros momentos tener este ruido muy a la Nine Inch Nails, muy como de bandas de industrial, y volver a combinarlo con voces angelicales muy bonitas. Una herencia bastante extraña pensando que son de Nueva York. Creo que no es necesariamente una movida que tenga que ver con la ciudad, sino más bien con cómo están empujando los límites. Estos sintetizadores gruesos también, bastante cochinos, y por momentos estas otras rolas muy bonitas, muy tranquilas. El disco, como les decía, se llama Structure. La banda es Water From Your Eyes. El número 14 es el regreso de The Northwest. El disco se llama Vertigo Days, un disco increíble, colaboraciones con gente como Juana Molina, sonidos que van desde el crowd rock y que tienen estas baterías muy también del Apache Beat, de bandas que a lo mejor podemos fácilmente identificar, pero también con estas otras partes de sonido, pues de bandas muy contemporáneas,
de bandas experimentales. Si les gusta a lo mejor gente como TV on the Radio, esto les va a gustar, o bandas como Kashmir también. The Northwest es definitivamente uno de los discos que no se pueden perder. Un montón de colaboraciones y también tienen de alguna forma esta parte que me gusta mucho de otros proyectos como Uncle, que van narrando y que se van adecuando también al invitado en turno, ¿no? Que tiene mucho que ver con la sensibilidad de quién está a cargo, de quién está dotando de la voz, de quién está agregando a lo mejor las baterías. Un discazo. Vertigo Days es nuestro número 14. Número 13, llegamos al Cavalcade de Black Midi. Después de todo el hype que han tenido los Black Midi, que con su primer disco se volvieron una de las grandes sensaciones de la música contemporánea, sentí que este disco pasó un poquito desapercibido, como que le hicieron caso un par de meses y después ya lo pusieron ahí un poquito al lado. Es un disco mucho más tranquilo, un disco que, contrario al material anterior, tiene pasajes un poco más extensos, instrumentales, coquetean de repente con el progre tradicional, con estos sonidos de bandas como King Crimson, por ejemplo. Incluso en la versión que incluye covers, o si comprabas tu disco en la versión de tiendas, que incluía un flexi disc, traía ciertos covers y uno de ellos era 21st Century Schizoid Man. Entonces, por ahí creo que tuvieron esta influencia también, mucho del progresivo de los 70, un poco menos del crowd rock que en sus otros materiales, pero definitivamente también un disco fabuloso. Uno de los sencillos, que es John L., tiene toda esta escuela de The Residents. Si les gustan los Residents, este disco también es para ustedes. El material se llama Cavalcade, es el segundo material de Black Midi y es nuestro número 13 en este conteo del 2021. El número 12, una banda sueca, Orquestre Tout Poisson Marcel Duchamp. Gran título, We Are Okay But We're Lost Anyway. Estamos bien, pero de todos modos estamos perdidos. Contrario un poco a estas bandas grandísimas como Godspeed You Black Emperor, que ya estuvieron en esta lista, este proyecto, que además nació en el 2006, explora las partes un poco más melódicas y un poco más psicodélicas de tener una pequeña orquesta. Esta repetición de ciertos instrumentos que no necesariamente cumplen el rol que muchos pensaríamos, ¿no? No son las cuerdas tradicionales, no son los chelos tradicionales, es música que va evolucionando y que de alguna forma también tiene que ver, pues, como ponerse en este trance, ¿no? Con esta psicodelia, pero no necesariamente una psicodelia que tiene que ver con el rock de los 70 o con una psicodelia específica, sino una psicodelia que tiene que ver más con la exploración de los sonidos del mundo. Orquestre Tout Poisson Marcel Duchamp es el nombre de la banda. We Are Okay But We're Lost Anyway es el nombre del disco. En el número 11, otra de estas bandas que llamó muchísimo la atención, estoy hablando de Black Country New Road, una banda que aparece este año, por lo menos para todo el mundo en general. Llevan ya un par de años, pero este año explotaron. Una mezcla también fabulosa. Vi una entrevista donde dicen que querían ser los nuevos Arcade Fire, pero no necesariamente suenan a Arcade Fire. Tienen momentos que suenan como a música judía tradicional, que tienen también estas otras narrativas muy bonitas de historias que están contando, canciones de amor, de desesperación, de adolescencia. Incluso en la portada se puede notar, ¿no? Como esta parte, pues, de estar vivo ahí, están corriendo ahí como en un parque. El material se llama For the First Time, ya están haciendo su segundo disco, pero definitivamente este es un disco que tienen que escuchar. Es una banda muy nueva, es una banda bastante fresca, tienen ideas muy frescas y también tienen, pues, toda esta parte como de ser varios músicos. Creo que es algo que está un poco en tendencia, ¿no? También ser bandas un poco más grandes, y aquí se nota qué es lo que están haciendo cada uno, por qué está una chica tocando el violín, qué es lo que está haciendo la bajista, qué es lo que está cantando también el vocalista. Y tiene una referencia bien interesante justamente a Black Midi, que en una de las canciones dice que se enamoraron en un concierto de Black Midi, y eso sirve para cerrar todo este círculo de la gente que está creando una nueva escena del llamado nuevo post-punk de Inglaterra. En el número 10, ya llegamos a los 10 últimos, a nuestros discos
más favoritos de este 2021. Estos materiales son discos que programamos hasta el cansancio, que yo he estado escuchando muchísimo, discos que además vale la pena tener físicos. El número 10 es esta fabulosa chica Faye Webster con un disco llamado I Know I'm Funny, Jaja. Un disco precioso, la construcción de los tracks, las letras, la forma en la que canta Faye Webster, las líneas de bajo, las guitarras, todo el ambiente que crea es increíble. Parece que también parte como de una nueva narrativa femenina que lleva ya unos años desarrollándose. Creo que definitivamente es de esas voces que van a explotar ya prontito. Me parece además que está acompañando en su gira a Haim. Ha estado tocando ya en festivales, hace no mucho estuvo en el Corona Capital aquí en México. Un disco de principio a fin, bello, totalmente recomendado. El número 9, Museum of Love, Life of Mammals. Si les gusta LCD Sound System, seguramente están, pues, no sé, conocen por lo menos a algunos de los miembros, están familiarizados con algunos de los miembros de LCD Sound System. El baterista de muchos años de LCD Sound System tiene ahora este proyecto llamado Museum of Love. Este en realidad es su segundo material, yo no los conocía, este es el primer disco que escucho de esta banda y en la descripción dicen que agarraron ciertos sonidos, ciertas influencias de gente como Scott Walker, como David Bowie, también parte del Cosmich y de la música de los 70 alemana, pero también tiene una identidad pues bastante nueva, tienen estos sonidos orquestales, tienen estas rolas también largas, que de repente coquetean con la música electrónica. Sí hay un sonido que se podría relacionar o que podríamos decir es parte de la escuela de LCD Sound System y de las cosas que está haciendo James Murphy, pero también es una banda independiente, es una banda que está haciendo lo suyo y es un disco que no suena a nada parecido o nada que haya salido este año. Como les decía, Life of Mammals es el nombre de este material, la banda es Museum of Love, ese es el número 9, qué discazo. Número 8, Space Africa. Hace no mucho hubo una discusión sobre la funcionalidad del ambient, de este subgénero o idea más bien artística que nace en los 70, bautizada por Brian Eno. Obviamente tiene todo un trace histórico, no es que el sonido tal cual lo haya inventado Brian Eno, él fue el que lo conceptualizó y durante estos últimos 30 o 40 años ha sido música que se ha debatido por su funcionalidad. En realidad es este tipo de música que puedes estar escuchando sin prestarle atención, que nada más sirve para crear un ambiente, como su nombre lo dice. La evolución de este género ha sido tremenda y en estos últimos años han aparecido mucha gente que le va sumando cosas, que le va quitando otras y uno de los proyectos más increíbles que he escuchado de este subgénero es Space Africa. Bases de ambient con voces de rap, con estas historias también sobre negligencia, sobre muerte, sobre cultura, sobre el ataque policial, sobre un montón de cosas increíbles. El disco se llama Honest Labor. No todas las canciones tienen que tener letra para tener un trasfondo y para explicar de qué va este disco. Hay que rascarle un poco, hay que ver también qué es lo que el autor está queriendo decir y definitivamente este es uno de los discos más inteligentes de este 2021. Honest Labor, Space Africa es nuestro número 8. En el número 7, una banda neoyorquina que sí roba de la música de Nueva York. Lo he dicho ya desde que las descubrí, si les gustan bandas como las Slits, como Delta 5, como Kleenex, si les gusta todo este rollo del Girl Riot, Bikini Kill, estas bandas dirigidas por mujeres que tienen pues todavía esta tradición de agarrar un bajo, guitarra, batería, esta banda es para ustedes. El disco se llama Audio Drag for Egos Loves. He estado escuchando este disco incansablemente, que además es un disco muy divertido, es un disco que no se toma tan en serio, tiene todas estas partes también bastante juguetonas y esta banda también no tarda en explotar. De hecho, hace un par de días vi que están girando con Idols, que no están este año en el conteo, pero que han estado otros años en este conteo y que son pues una de las bandas más grandes de guitarras.
Gustav, No tarda en explotar. Audio Drag for Egos Loves, recomendadísimo. Gustav, anótenlas más bien, porque son 3 chicas, vale la pena. El número 6, en enero salió este disco. Y desde que salió dije, este es el primero de los discos del año. Estoy hablando de los daneses de Viagra Boys con Welfare Jazz. También es el caso de una de estas bandas en donde tuve que de alguna forma, pues como rehacer mi opinión sobre ellos. Ya había escuchado algunas cosas y me parecían de estas bandas muy armadas, que lo estaban tratando demasiado, ¿no? Cuando ves que alguien lo está intentando demasiado, pues hay ahí una barrera extraña. Pero después escuché este disco de Welfare Jazz y se quitaron toda esa parte, se quitaron toda la pose y entregaron un disco fabuloso, también con uno de mis sencillos favoritos de este año. Tienen este cover que hacen a John Prine de In Spite of Ourselves, una de las canciones más bonitas de este 2021, en la voz de Viagra Boys, pero tienen también esta otra parte muy del Iggy Pop de los 70, del Idiot o de Lost for Life, estas baladas también como peligrosas, nocturnas, tienen estas otras partes pues como más guitarrosas. Algo también que me llama mucho la atención es cómo utilizan los sintetizadores. Tienen alguien que está tocando el sinte, tienen un saxofonista y todo esto lo mezclan con esta idea muy punk y con este sonido pues también como muy del punk primigenio de los 70 y de cómo poquito antes de eso había gente precisamente como los Television o como Iggy Pop que estaban sumándole a este sonido, haciendo cosas un poco diferentes, cosas más raras. Creo que es una tradición que están rescatando los Viagra Boys y es uno de esos discos también que tienen que escuchar de principio a fin. Tienen unas rolas muy divertidas, tienen unas rolas en donde también hablan sobre los problemas con las drogas que han tenido, sobre no tener dónde vivir, sobre no tener dinero y pues también de ser una banda ya adulta. La mayoría de los integrantes tienen más de 30 años y están todavía rockeándole durísimo. El número 5, ya casi terminamos. El número 5 es otra banda ejemplar. De hecho, el track de In Spite of Ourselves de los Viagra Boys es con uno de los miembros de esta fabulosa banda llamada Amyl and the Sniffers. Estoy hablando de Amy, que es la vocalista de Amyl and the Sniffers. Tienen este disco de Comfort Me. Llevo también ya unos años siguiéndolos. Habían sacado un EP. Me parecía bien. Se sentía todavía sin pulir de este punk muy guarro, de este punk que son 3 pisadas, baterías ahí, pues como medio descontroladas, rápidas, una voz nada educada, y de repente sacan este disco de Comfort Me y dieron una evolución, pero de años. Tienen tracks que pueden sonar a Blondie de repente, tienen otros tracks que de repente también se sienten pues como agarrados del hardcore, muy finos. Son una banda además de Australia, de Melbourne, y tienen una energía increíble, especialmente Amy, la chica que canta, desprende una actitud fabulosa y son tracks cortos, rápidos, a lo que van, hit tras hit tras hit, y también un sentimiento muy, muy postadolescente, de querer encontrar el amor, de pelearse en los bares, de tomar en las fiestas, pero pues al final es este sentimiento primordial, primogenio del rock and roll, ¿no? Heredado de este rock and roll de los 60, trasladado hacia el punk de los 70, pero ahorita sonando muy fresco en el 2021. El disco se llama Comfort Me, Amyl and the Sniffers, es el número 5. El número 4, mucha gente odió este material, mucha gente lo encontró terriblemente aburrido. Para mí es uno de los mejores discos de este año. Encontré tan poético y tan reconfortante este material. La voz de esta chica que está de líder en dry cleaning, rescatando además con un método que podría considerarse como una especie de cut-up contemporáneo. Brian Gisin estaría orgulloso, estoy seguro. Agarra comentarios que encuentra en YouTube, comentarios en Facebook o lo que sea, los reúnen, los reordena y hace estas especies de poesías que tienen también una historia pues como muy específica de lo que está sucediendo en el mundo. Hablan desde los problemas del Brexit en el Reino Unido hasta lo complicado de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas.
de cómo en estos últimos años estamos también tan apegados, ¿no?, a los teléfonos. Hay muchísimas cosas sucediendo en este disco. El disco se llama New Long Leg y como dato, si están viendo este video antes de, creo que marzo del 2022, van a tocar con Interpol. Vienen a abrirles el concierto. Yo quisiera ir a ese concierto nada más para ver a Dry Cleaning. Digo, ya Interpol ya los hemos visto todos, parece. Había un chiste de que decían que ya vivían ahí en la Condesa. Dry Cleaning es una banda que veo difícilmente regresando a nuestro país. Una de las cosas también muy interesantes de este material, la voz rara vez está haciendo o está cantando, pues no está bajo los estatutos tradicionales de las voces en el rock and roll, está más bien como hablando. Y creo que es algo que mucha gente relacionaba también con ciertas etapas de Sonic Youth. Entonces, por ahí va. No lo estoy comparando, pero puede ser que les guste. Si les gusta esa etapa de Sonic Youth, donde Kim medio cantaba y como que hablaba, este disco les va a gustar. En el número 3 tenemos uno de los discos, yo diría no solo este año, muy probablemente de la década, un esfuerzo monumental de música que es difícil ya clasificar. Floating Points lleva unos 15 años siendo una de las grandes luminarias de la electrónica, de la síntesis electrónica, de toda esta parte finísima de cómo utilizar ciertos procesos que tienen que ver con la música hecha con sintetizadores. Y en esta ocasión se junta con uno de los legendarios jazzistas que quedan vivos, con el señor Pharoah Sanders, que fue alumno de John Coltrane, que ha estado muy metido en el jazz espiritual, y deciden, ¿por qué no?, llamarle a la Orquesta Sinfónica de Londres, tenerlos ahí de sus músicos y hacer esta parte increíble donde se mezcla la electrónica, el jazz espiritual y toda esta música de cámara dividida en 8 movimientos que llamaron Promises. Un disco también que tienen que escuchar de principio a fin, bellísimo, que tiene toda esta profundidad del jazz, pero que también tiene una frescura que otorga esta parte electrónica y creativa de Floating Points. Ese es nuestro disco número 3. En el número 2, casi elegí este disco para ser el número 1. Hace un año, me parece, o 2 años, no me acuerdo cuándo, salió este otro disco de Calígula, de Lingua Ignota. Una de las mujeres que ha venido a revolucionar también la música contemporánea en estos últimos años. Una voz tremenda que de repente puede recordar a gente como Diamanda Galás, pero que también tiene esta otra parte, pues fuertemente sensible, diría yo, que explora también esta otra parte de la fe, de lo espiritual, y que a diferencia del disco anterior de Calígula, en Sinner Get Ready, lleva todo hacia territorios un poco más tranquilos, minimalistas, por momentos que parecen nada más estar esperando explotar. Las letras es poesía pura, la voz de Lingua Ignota es brutal, viene también de una escuela de música experimental, de estos growls de black metal, de unas escenas también muy extremas, a traer este material que de repente tiene también ciertos guiños a la música, pues como tradicional, al gospel, a la música del sur de Estados Unidos, pero también trabajada de maneras espectaculares que les aseguro no han escuchado en estos últimos años. El disco se llama Sinner Get Ready, es el número 2 y es Lingua Ignota. Llegamos ya al final de este conteo con mi disco del año. Qué brutalidad de banda, qué cosa tan increíble. Estoy agradecido de seguir vivo en este 2021 porque pude escuchar Bright Green Field de Squid. Desde que salió me dejó con la boca abierta. Es un disco que roba de todos lados y al mismo tiempo suena muy nuevo. Es una banda difícil de clasificar. Para empezar, es una banda también que se va adecuando dependiendo de lo que están haciendo y el cómo se están moviendo para que los miembros toquen ciertos instrumentos.
tienen esta parte electrónica de programación, tienen esta parte de sintetizadores, pero también tienen esta parte muy potente de tener un baterista que además está cantando, de un bajista que está haciendo estas líneas con muchísimo groove, que también tiene que ver con la repetición por momentos de líneas que suenan incluso un poco de funk, pero que también roban del post-punk, del crowd rock, estas canciones largas que tienen estas partes ambientales. Es un disco que podría parecer complejo, pero que también remite muchísimo a la energía de una banda que se siente nueva, que de repente tienen a alguien tocando la trompeta, de repente alguien que está tocando el saxofón, estas guitarras jugando también, viajando un poco entre el math rock, el rock progresivo, el space rock, el crowd, el cosmich. Es una cosa increíble. Si pudiera describir este material también en relación con algunas de las bandas que ya conocemos o que hemos estado escuchando en estos últimos años, pues es un poco remitirse a toda esta escena del no wave de Nueva York, de bandas que nacieron en los 70, opuestas al new wave de los 80, y mezclarlas también con toda esta otra parte de proyectos como Can, como Faust, de toda esta parte alemana, de Neu, también un poco de los Talking Heads. Es una banda única en el mundo y estoy seguro que este disco les va a gustar. Eso fue todo. Muchísimas gracias a toda la gente que vio este especial, que está pendiente también del fin de año del Wild Brunch. Yo soy Arturo Uriza. Gracias a todo nuestro equipo otra vez que se rifaron haciendo los backs, poniendo las portadas, a Daniel Zavala que hizo también aquí los supers, a Elena Guarneros también, a Schroeder Coronado, a Ina, muchísimas gracias a Charlie, a Chucho, a Isra, a Rubén. Espero que hayan disfrutado este conteo tanto como yo disfruté haciéndolos y nos vemos en el futuro. Adiós. Este es el Wild Brunch.